Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Hola, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar de nuevo con ustedes, aunque sea en este formato grabado hoy, porque no pudimos estar sincrónicamente. Bueno, queríamos en la columna de hoy dejarles una pequeña reflexión sobre el premio Nobel que se entregó hace poquitos días. Como ustedes saben, la Real Academia de las Ciencias de Suecia entrega el premio Nobel a distintas disciplinas científicas cada año, entre ellas a la economía, y la verdad es que desde la economía feminista no esperamos con ansias esta entrega de premios, porque en general el premio Nobel de Economía se le da a economistas, mayormente varones, algunas mujeres igual lo han recibido, pero hay economistas que investigan desde andamiajes teóricos y conceptuales muy ortodoxos, muy convencionales, y que habitualmente además investigan temas que desde la mirada de la economía feminista resultan poco relevantes, o usando metodologías que desde nuestro andamiaje hemos criticado persistentemente. Pero la premiación de este año sí nos llamó la atención. Este año el premio Nobel se le dio a 3 economistas varones. Eso no fue lo que nos llamó la atención. Lo recibieron Daron Acemoglu, un turco, Simon Johnson, un británico, ambos investigadores en el MIT, una universidad muy prestigiosa y también bastante ortodoxa de los Estados Unidos, y a James Robinson, un norteamericano que investiga en la Universidad de Chicago. Y se los dieron por sus estudios sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad, por lo valioso de sus modelos para comprender las diferencias en el desarrollo económico de los distintos países. Y lo que nos empezó a llamar la curiosidad fueron algunos de los argumentos usados por la Academia Sueca para darles este premio, porque dice la Academia que la conclusión principal del trabajo de estos investigadores es que las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios a mejor. Por el contrario, los investigadores demuestran que la diferencia en el desarrollo económico medido por el nivel de ingreso de su población de los distintos países se explica sobre todo por la calidad de las instituciones, y que países con instituciones políticas y económicas más democráticas y más inclusivas siguen mejores desempeños en términos de prosperidad. Y entonces dijimos, bueno, aquí hay algo interesante para leer la coyuntura argentina y para discutirle a este proyecto del gobierno actual, que es un proyecto, como alguien dijo recientemente, de destrucción institucional masiva, que al pensar de estos investigadores que acaban de ganar el premio Nobel, no nos estaría dirigiendo entonces a la prosperidad. Creo que entonces es interesante contrastar a estos recientes premios Nobel con las ideas del autopercibido futuro premio Nobel, ¿no? Y es interesante, bueno, cuando aparecen estas cosas nos pica la curiosidad, empezamos a investigar un poquito y allí encontramos una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a Acemoglu en el 2022, no hace mucho, y es interesante rescatar algunas citas de esa entrevista que justamente contrastan la visión de los recientemente galardonados con la de la mirada que hoy se impone en Argentina. Acemoglu decía, pensando en el concepto de libertad, la gente a veces prefiere definir la libertad como individualismo, especialmente frente al Estado. La libertad de hacer lo que se quiera, de pensar lo que se quiere, es una parte muy importante de la libertad, pero no creo que sea suficiente. Una persona no es realmente libre si no tiene un estatus social, si se siente inferior o si tiene miedo de no poder alimentar a su familia. Para que la libertad exista en estos términos, dice Acemoglu, hace falta un mecanismo de resolución de disputas, y en la mayoría de las sociedades el Estado interviene en ello, porque el devenir de las sociedades
lleva a que en la mayoría de las sociedades el resultado del funcionamiento sea que una fracción muy grande de la sociedad no tiene oportunidades económicas y está en desventaja social. Entonces, dice Acemoglu, es necesario tener una mezcla de los principios básicos del liberalismo y la forma correcta de construir el bienestar, las instituciones estatales y las regulaciones, pero de una manera que sea coherente con la responsabilidad, la transparencia y la supervisión de la sociedad. Básicamente, ellos argumentan que para lograr esa libertad que nos lleve a la prosperidad, hacen falta estas instituciones de regulación. Incluso cuando Fontevecchia le pregunta sobre el libertarismo o las visiones libertarias, Acemoglu dice: la definición más simple del libertarismo, que rechaza las formas básicas de regulación gubernamental, la versión local podríamos decir, no será coherente con la libertad. Sin regulaciones, Facebook será capaz de utilizar todo tipo de información sobre ti, dominará toda tu comunicación política, Google va a ser capaz de recoger una cantidad masiva de información, los gobiernos van a poder utilizar y aprovechar esta información cuando la gente disienta de sus opiniones, y económicamente, dice Acemoglu, creo que el poder masivo de estas corporaciones también creará enormes desigualdades. No es un entorno en el que la verdadera libertad pueda florecer. El argumento central del trabajo de Acemoglu y Robinson particularmente se expresa en un libro que se hizo bastante famoso porque está escrito también en un registro muy de divulgación, que es un libro que se llama, la traducción del título en español es ¿Por qué fracasan los países? Es un libro del año 2012 donde ellos desarrollan esta idea de las instituciones y este concepto que usan de instituciones extractivas. En este libro, estos investigadores dicen que las instituciones son determinantes de la prosperidad o el fracaso de los países y que las instituciones, como las causantes del fracaso de los países, sucede cuando estas instituciones políticas y económicas adoptan un carácter extractivo. ¿Y a qué definen como instituciones extractivas? Dicen, las instituciones políticas son extractivas cuando concentran el poder en una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio del poder. Podría decirse que es una situación que nos suena un poquito conocida, ¿no? De hecho, estas instituciones políticas extractivas fomentan instituciones económicas extractivas, ya sea fortaleciéndolas o directamente creándolas. Dicen estos autores en su libro, el principal objetivo de estas instituciones económicas extractivas es enriquecer estos grupos que aglutinan el poder. Y este tipo de instituciones son lo contrario a las instituciones económicas inclusivas, que serían las que garantizan la prosperidad, que son aquellas que respetan la propiedad privada, los derechos de propiedad, dicen estos autores, crean igualdad de oportunidades, garantizan pluralidad en la distribución del poder y reglas de juego equitativas que llevan al aumento de la productividad, el desarrollo y la prosperidad. Entonces me parece que hay algunos argumentos que usan estos flamantes premios Nobel que nos sirven para discutir a esta mirada de la destrucción desde adentro de las instituciones y el Estado, porque con ejemplos históricos y con un montón de información, estos investigadores demuestran que en realidad los países que prosperan son aquellos que fortalecen sus instituciones y a las cuales le dan este carácter inclusivo en contra de uno extractivo. De todas formas, y aquí viene para ir cerrando los reparos que desde algunas miradas heterodoxas se hace a este trabajo y a estas afirmaciones, es interesante algunos posteos que han aparecido en las redes en estos días y algunos que han rescatado el trabajo de un economista marxista, Paul Baran,
que estudió en su tiempo, hace varias décadas, la cuestión del imperialismo, básicamente. Y él demostraba, Paul Baran, la diferencia que había habido en el desarrollo de las colonias en países como Australia, por ejemplo, donde los conquistadores, los coloniadores, se habían asentado, ¿no? La diferencia entre estos países y las colonias de Asia y de África, donde estos colonos no se habían asentado y, por el contrario, lo que habían desarrollado era un proceso de extracción. Esto Paul Baran lo desarrolla hace muchas décadas en su libro La economía política del crecimiento. Y algunas reflexiones de estos días recordaban el trabajo de Paul Baran y decían, bueno, estos flamantes premios Nobel son una especie de versión despolitizada de un argumento que Paul Baran, desde su visión marxista, desarrolló ya hace mucho. Y de hecho, algunas de estas ideas las ha rescatado en estos días Jayati Ghosh, una economista feminista india, que de hecho reposteó un posteo de una organización a la que ella pertenece, que se llama Rethinking Economics, repensando la economía, que lo voy a leer textual porque me parece que vale la pena. Dice, la evidencia, si acaso la necesitábamos, o sea, lo que dicen es que el trabajo de estos investigadores premiados serían la evidencia, si acaso la necesitáramos, de cómo la economía dominante, la economía mainstream, planea sin profundidad, ¿no? Y que lo que se lee en este trabajo, y no es lo que dicen los investigadores, es que las instituciones coloniales han extraído valor y riqueza desde el sur global, formando la base de la prosperidad del norte global. Que tiene mucho que ver con este argumento de Paul Baran, ¿no? Allí donde los colonizadores se asentaron, construyeron instituciones, estados que permitieron la prosperidad, pero en cambio allí donde no se asentaron y donde lo que establecieron fueron estados extractivos que extrajeron desde el sur global y garantizaron la prosperidad del norte global, lo que mucha literatura llamaría el imperialismo, ¿no? Y en este sentido, Rethinking Economics dice, este trabajo, el de los premios Nobel recientemente galardonados, despolitiza el proceso histórico de la descolonización y distorsiona las relaciones contemporáneas entre los países en vías de desarrollo y las instituciones financieras globales que perpetúan la inequidad global y la deuda. Y dicen, necesitamos desarmar estos supuestos de que el desarrollo económico va a venir con la importación de instituciones capitalistas occidentales, y en cambio tendríamos que involucrarnos con las preguntas principales de la economía política y de la historia, que están en el corazón del entendimiento de los procesos de desarrollo económico. Entonces, nada, una pequeña reflexión para decir, nos sorprendimos un poquito al escuchar esta premiación, pero cuando nos ponemos a leer un poco el trabajo de estos premios Nobel, bueno, vuelve a ser una premiación a una mirada convencional que trae algunos argumentos interesantes para discutir la coyuntura actual, pero que invisibiliza la economía política del colonialismo, del neocolonialismo, las relaciones
de desigualdad entre los países que explican mucho más de las posibilidades de prosperidad que mirar simplemente la calidad de las instituciones a nivel individual de los países. Bueno, hasta aquí la reflexión que queríamos compartir, y bueno, esperaremos otro año a ver si el premio Nobel del año que viene se lo dan a algún trabajo un poco más provocativo. Un abrazo para todos.